Ok. Bueno, inicialmente buenas noches a todos los participantes. Gracias por valga la redundancia, por su participación. Dar la bienvenida al doctor Dante Parodi y al doctor Víctor Aguirre. Gracias por dedicarnos su tiempo para compartirnos sus conocimientos y enseñanzas. Esto que nos permite la, eh, la tecnología de romper fronteras y poder estar lejos pero cerca. Es así que vamos a compartir inicialmente la charla con el doctor Parodi, la primera charla, la cual va a ser artroscopía antes de la osteotomía o el papel de la artroscopía antes de una osteotomía en displasia de cadera. Por favor, doctor Parodi, bienvenido nuevamente, le agradezco. Adelante. Muchas gracias por la presentación y bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un honor que me hayan invitado nuevamente y como decía la doctora, un privilegio poder compartir con ustedes, compartir con Víctor las experiencias. Yo quiero eh, partir haciendo un disclosure distinto. Lo que yo les voy a presentar es parte de los 20 años que yo llevo haciendo osteotomías de Gans. Justamente en junio de este año cumplí 20 años de haber estado con Gans y empecé a hacer las osteotomías hace 20 años. Así que un poco son lecciones aprendidas desde esa época. Me pidieron hablar específicamente de la displasia. La verdad es que la artroscopía en la displasia tenemos, para partir, un problema. Las clasificaciones de la displasia, ninguna de las clasificaciones que existe, creo yo, en mi humilde opinión, nos da realmente una indicación de qué es lo que nosotros debemos hacer ante la displasia, y ahí es donde está la experiencia de cada uno de los cirujanos, porque la mayoría de las clasificaciones se basan en la posición de la cabeza, en la cobertura y en la artrosis. No hay alguna clasificación que involucre esto más la inestabilidad. Entonces, no tenemos una clasificación, nos hemos basado siempre en el concepto, por cierto, real de Bombelli, ¿no es cierto?, en el que a menor área de superficie, mayor carga por unidad de superficie, eso va a aumentar el estrés y nos va a llevar a producir la artrosis. Por lo tanto, una clasificación, entre comillas, aceptada, es aquellas displasias caderas normales que son sobre 25 o 28 grados, dependiendo a quién uno lea, van a ser normales. Las que están bajo 20 grados son displásicas. Este grupo no es un problema. El problema es cuando uno habla de las límites o las borderline. Y yo le voy a hacer una gran cruz a esto, porque yo no comparto el concepto de displasias borderline. ¿Ah? Y afortunadamente salió un trabajo hace poco en el Bone and Joint Research, de un trabajo canadiense en que habla, y yo los invito a leer el trabajo porque es bien interesante, en que los cirujanos no debiésemos hablar más de las displasias límites, debiésemos hablar de las caderas normales y de las caderas que son displásicas. El problema es que muchas veces esta definición de displasia la hacemos solamente en base a un plano. Y cuando tenemos displasias como este lado, nadie tiene duda. Pero cuando tenemos displasias en las que tal vez solamente tenemos una lateralización, es ahí donde partimos con algún tipo de diferencias. Por lo tanto, es importante considerar que hay muchos más parámetros y no solamente el ángulo centro-borde. El problema global que enfrentamos en una displasia es la sobrecarga mecánica, es la inestabilidad. La inestabilidad cada vez juega un rol más importante y más preponderante en estas displasias subdiagnosticadas, diría yo, porque no quiero hablar de borderline. Y siempre vamos a encontrar en ese tipo de displasias lesiones labrales y lesiones del cartílago que son tipo Conan 1A, es decir, en la que no hay interrupción de la unión entre el cartílago y el labrum, lo que es muy bueno, pero es malo porque se empieza a delaminar el cartílago. Y puede o no estar asociado a pinzamiento. Y es aquí donde va uno de los primeros conceptos y primeras repeticiones de las que yo voy a hacer, en que no confundamos la displasia, la rotura del labrum, con un pinzamiento. Pueden estar asociados, sí, pero no son lo mismo. Y
La resonancia, que se suponía que era la herramienta llamada a resolver estos problemas, la verdad es que no nos ha resuelto el problema. Incluso la resonancia de 3 teslas no son capaces de ver la delaminación tipo Conan 1 que hay en la zona de carga. No ve el patrón de daño del labrum, solo es capaz de ver la rotura y, bueno, también nos ayuda a ver el labrum grande, pero sin lugar a dudas nos ayuda a diferenciar en pacientes que son displásicos, pero que hacen deporte y que tienen todo el derecho a tener lesiones asociadas, como en este caso una fractura por estrés. Por lo tanto, les repito el primer concepto: displasia es distinto al pinzamiento, el daño del labrum es diferente. ¿Por qué? Porque en la pinzamiento el daño va de lateral hacia medial, ese es el vector de fuerza, y en la displasia el vector de fuerza va de medial hacia lateral. Por lo tanto, el eje o la dirección de la fuerza es completamente distinta. Por lo tanto, nos obliga a tratarlas diferentes. Y ustedes tienen aquí el patrón artroscópico, que es distinto en una displasia en el que yo veo un labrum suelto con una lesión tipo Conan 1 en la zona periférica, ¿no es cierto? A diferencia del pinzamiento en el que tengo una rotura, hay una interrupción de la unión entre el labrum y el cartílago. Aquí ustedes pueden ver cómo se ve claramente la delaminación del cartílago. Y aquí es muy importante el poder ver cómo está la zona central, que es la que eventualmente nosotros vamos a ir a llevar a mayor carga. La segunda pregunta que uno se hace es, en una displasia, ¿es suficiente una artroscopía? ¿O cuándo es suficiente una artroscopía en una displasia? Yo me pregunto al revés, ¿es alguna vez suficiente una artroscopía en una displasia? Y yo creo que la respuesta es un categórico no, porque el problema es biomecánico. Pero algunos pueden decir que es mucho más fácil hacer una artroscopía que una displasia, que una osteotomía. Ahora, la curva de aprendizaje para lograr hacer una artroscopía bien hecha son entre 30 y 50 casos, que es similar a la curva de aprendizaje en un GANS. Otros podrán argumentar que es mucho más rápido hacer una artroscopía que un GANS. Cuando uno lleva ya 50 GANS hacia arriba, el tiempo es bastante similar, 60 a 90 minutos en una artroscopía y 90 a 120 minutos en un GANS. Otra ventaja teórica podría ser la necesidad de transfusión, que en artroscopía, si bien es cierto, es anecdótica, es excepcional en una osteotomía de GANS después de que uno ha hecho las primeras 50. De hecho, yo no recuerdo ningún paciente, y no solo no lo recuerdo, sino que no lo tengo registrado, en los últimos 7 años que haya tenido que transfundir un paciente por una osteotomía de GANS. Es cierto que estamos hablando de pacientes jóvenes que toleran un poco de anemia. La otra ventaja es que tiene menos costo la cirugía porque tiene menos tiempo de hospitalización. Pero si uno suma y resta todos los insumos, claramente la artroscopía sola es más cara que una osteotomía de GANS. ¿Qué sabemos con respecto al retorno deportivo? En una artroscopía los pacientes pueden volver a los 6 meses y después de la osteotomía a los 9. Y la verdad es que la diferencia es menor cuando uno habla de si está o no está corrigiendo la deformidad de base. Ustedes pueden darse cuenta que yo claramente soy un fan de la artroscopía previa a la osteotomía. ¿Cuáles son los riesgos de la artroscopía sola? Los riesgos de la artroscopía sola son, uno, que vamos a causar una inestabilidad secundaria, no vamos a tratar la patología de base, y el riesgo más grande es que lo que al paciente le duele es la rotura del labrum. Si uno les corrige la rotura del labrum y no los prepara desde antes para hacerse la osteotomía muy cercana a la artroscopía, corremos el riesgo de que ese paciente no quiera hacerse la cirugía grande. Aquí tenemos, por ejemplo, una paciente de 28 años que tiene una cadera que está bastante límite, pero según la resonancia y después de centraje era candidata para hacerse una
osteotomía, yo siempre le saco la artroscopía y ya vamos a ver por qué. Le hice la artroscopía, ustedes pueden ver que es el caso que les mostré antes, tiene daño articular, pero es un daño articular en que no hay úlceras condrales, es un daño articular en que es tipo 1, tal vez en la zona 3 podría ser tipo B, pero claramente es una articulación que resiste un procedimiento. Le hice una artroscopía, también es el momento de ir a resecar las deformidades asociadas a, a esta patología que siempre está muy frecuente. No se realizó por alguna razón que no recuerdo la osteotomía de inmediato y fue a control a las 3 semanas y me dijo, estoy estupenda, no me quiero hacer la osteotomía antes, por favor, no, no más. Pero volvió a los 5 meses y me dijo, me duele, ok, puede que se te haya roto el labrum, hagamos los estudios de nuevo, partamos con la radiografía para verla de inmediato. Y esa fue la situación con la que me encontré. Una cadera que se inestabilizó y una cadera que hizo que se dañara muy rápidamente el cartílago y claramente en esta situación, ante una mujer de 28 años, no cabe más que una prótesis. Ahí aprendí a que los pacientes los tengo que dejar en una condición en la que yo no creo, que es una descarga total de la cadera para que anden con la pierna colgando y así sí o sí tengan que hacerse su osteotomía. ¿Cuáles son estas caderas que yo les mencionaba inicialmente que son inestables, que van a tener un comportamiento mucho más agresivo? El Beaver no predice inestabilidad, el FEAR, descrito por Martin Beck, ayuda, pero es solamente una ayuda, porque es una medición en la que se basa en dos articulaciones que son móviles entre sí, por lo tanto es solamente una ayuda. Pero si nosotros nos fijamos en detalles que sabemos desde siempre, como la cabeza migrada hacia proximal, esa es una cadera inestable. Si está lateralizada más de 5 milímetros, aquí puse un ejemplo bastante más severo, ese es otro grado de inestabilidad. El Shenton alterado o un Sulcid mayor a 10 grados. Así yo hablaría de las displasias estables y las displasias inestables. Creo que nos ayuda mucho más a enfrentar estas caderas. Y cuando tenemos displasias inestables, creo que el tratamiento artroscópico es aún más importante porque va a hablar de que tenemos mayor daño intraarticular. No se olviden que las displasias no solo las vamos a clasificar de acuerdo a una radiografía P, el falso perfil es importante y nuestra evaluación clínica de la laxitud del paciente es fundamental. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de una mujer de 41 años con una displasia bilateral no muy significativa, pero que es displásica. La vi yo, le ofrecí una artroscopía y después una osteotomía, y por supuesto se quedó con la idea de que era mucho más fácil a los 41 años hacerse solamente la artroscopía. Se hizo una artroscopía bilateral y consultó a los 4 meses postoperada bilateral con mucho daño, especialmente en su cadera izquierda. De acuerdo a la resonancia y al hallazgo clínico, decidí que ya era tarde para ella hacerle una artroscopía en la cadera izquierda. Tenía una gran lesión del labrum que había sido reparado, pero que obviamente no duró nada. Y las alternativas acá era hacer una osteotomía, pero nadie va a hacer una osteotomía sin una artroscopía previa, y someter a esta paciente que llevaba 4 o 5 meses de dolor permanente me pareció que no era prudente, así que le realicé directamente una prótesis total de cadera. Y esto fue lo que encontré al momento de la prótesis. Teníamos una resección que se ve bastante buena, pero tenemos una cabeza que ya perdió completamente la cobertura del acetábulo, obviamente asociada a un labrum hipertrófico. Esta era una cadera que probablemente no cumplía con los criterios de inestabilidad, pero nosotros, o el cirujano que le hizo la artroscopía, le creó una inestabilidad y eso aceleró la artrosis de la cadera. ¿Qué nos permite realmente una artroscopía en una displasia? Nos va a permitir cosas que no nos permite la resonancia, evaluar directamente el cartílago. Vamos a ver si está o no está en condiciones de recibir una sobrecarga,
si el cartílago que vamos a trasladar hacia la zona de carga es un cartílago que es viable, que está firme, que no tiene una desfasciculación. Nos va a permitir evaluar las lesiones asociadas, por ejemplo, las lesiones del labrum, y poder ir a fijarlas e ir a corregirlas. Nos va a permitir el manejo completo de las lesiones secundarias. Si tiene una deformidad tipo CAM, nos va a permitir ayudarla, y por supuesto nos va a permitir hacer microfracturas en aquellos casos en los que estemos llegando un poco tarde. En el tratamiento de la displasia, creo yo que la artroscopía forma parte de una etapa del tratamiento. No es por sí sola y no se debe plantear por sí sola como un tratamiento de la displasia. Puede ser pre o puede ser post-osteotomía. Esta foto la pongo acá porque tanto esta niña a los 3 meses como esta a los 7 meses está embarazada. Y puede que sea difícil y a veces hasta culposo preguntarle si está embarazada esta mujer, y se pueden enojar con uno, pero ella está tan embarazada como ella. Y es por eso que nosotros no debemos hablar de la displasia límite. Esta es una lesión de una paciente displásica, pero que se demoró mucho más en consultar, y ustedes ven cómo se empieza a producir daño en las zonas 2, 3 y 4 habitualmente. El trasfondo se ve bien, por lo tanto es una paciente que sí es candidata a hacerse una osteotomía. Aquí les tengo un caso un poco más complejo de un paciente de 17 años, deportista de alto nivel, que es el número 2 del mundo, es chileno por si acaso, en freestyle soccer. Es estos tipos que hacen malabares con las pelotas, se las pasan por todas partes. Y él tenía dolor de ambas caderas, 17 años. Si uno la mira rápidamente, no llama la impresión, pero si uno va y evalúa todos los parámetros que hemos estado conversando, tiene una lateralización, tiene una falta de cobertura de la pared anterior, tiene un ángulo C que es bastante bajo en ambas caderas, por lo tanto tenemos un paciente que además tiene una pérdida del offset femoral, es decir, y aquí ustedes pueden ver bastante bien la deformidad y la rotura del labrum. Tenemos un ángulo de 22 grados en ese lado, con 9 grados de sursil y un desplazamiento de 8 milímetros. Este paciente tiene una coxalgia, es deportista de alto rendimiento, tiene una displasia bilateral, tiene una rotura del labrum según la resonancia, tiene un labrum hipertrófico y tiene una deformidad tipo CAM. Este probablemente es el paciente que más se va a favorecer de que nosotros le reparemos todos sus problemas de una sola vez, porque si solo le hacemos la osteotomía, no vamos a ir a reparar la deformidad del CAM, salvo que hagamos una artrotomía como la hacíamos al principio, pero que no nos da acceso a la totalidad del cuello. No vamos a poder reparar el labrum, y no vamos a poder ver cómo está el trasfondo acetabular. Por lo tanto, creo que este paciente que tiene rasgos y tiene condiciones inestables y además es joven y de alto rendimiento es el que cumple con las mayores características para hacerle una artroscopía de la cadera previa a la osteotomía. Siempre es importante hacer el diagnóstico diferencial, aún en los pacientes que sean más claramente displásicos pueden tener otro tipo de lesiones. El setup es exactamente igual que para cualquier artroscopía, no porque sean displásicos van a ser mucho más fáciles de abrirse, a veces se abren en diagonal y uno se encuentra con sorpresa en pacientes que son displásicos y que no se pueden abrir bien. Y en estos pacientes, especialmente displásicos, en los que yo sé que tengo un labrum hipertrófico, tengo que tener mucho cuidado y no ser autocomplaciente y no quedarme tranquilo con esta posición de la aguja en la que sé que es muy probable que esté pasando por el labrum, y reponerla e ir a cuidar este labrum que juega un rol fundamental en los pacientes. Vamos a hacer la artroscopía como siempre, los portales anterolateral y anteromedial, que yo, para los que me han visto operar o han visto alguna otra charla mía, los hago un poco modificados, más distales,
porque me permiten entrar desde abajo hacia arriba y poder usar solamente 2 portales y no tener que usar un tercer portal. Vamos a evaluar la cadera, vamos a evaluar nuestro triángulo, vamos a evaluar, ¿no es cierto?, la lesión del labrum, y vamos a hacer una capsulotomía mínima en estos pacientes, de tal manera que apenas entra la cánula 8.5. Yo la capsulotomía que hago, bueno, no solo en los pacientes displásicos, sino que en todos los pacientes, es una capsulotomía que me permita entrar la cánula verde de trabajo que uso yo, que es Smith-Nephew, de 8.5 milímetros. Ahora, en cuanto al procedimiento de la curva de aprendizaje, aquí están mis números, y claramente en las primeras 25 me demoraba 3 horas. Hoy estamos entre los 60 y los 45 minutos, pero ya después de los 200 casos. Eso permite que en algunos casos incluso hagamos la artroscopía e inmediatamente la osteotomía. No es un procedimiento que me gusta hacer junto, pero si es necesario lo puedo hacer. ¿Cuándo hacemos artroscopías post-PAO? Cuando tenemos una incongruencia secundaria, cuando hemos visto que hemos tenido una sobrecorrectura de la pared anterior, como en este caso, esta es de mis primeras osteotomías, y claramente tengo una sobrecobertura anterior. Yo cuando la hice la primera vez pensé que me había quedado perfecto. Cada vez que la miro y la encuentro cada vez más mala, así que la voy a pasar rápido. Si tenemos lesiones condrales asociadas o si el paciente presenta algún cambio en su evolución. Esas son para nosotros indicaciones para hacer las post. Las utilidades en general de la artroscopía en las osteotomías periacetabulares son la evaluación, que es fundamental, la toma de decisiones. Si el labrum habitualmente, como le decía yo, tiene una lesión tipo Conan 1, que es lo que uno espera encontrar, y no llegar ya a un labrum con un Conan 3 o 3A, 3B, porque ahí ya tenemos un daño articular bastante bien. Es de esperar que la unión del cartílago con el labrum sea como esta, tengamos un labrum grande, pero no tengamos rotura. A estas lesiones nosotros le hacemos perforaciones retrógradas, además de fijar el labrum, para darle la opción a que este cartílago se vaya a fijar. Yo prefiero, en el mejor escenario, siempre hacerla previa, la artroscopía. ¿Por qué idealmente previa? Por todo lo que hemos dicho de la evaluación del cartílago, nos va a permitir evaluar y manejar las lesiones asociadas. Les vamos a reparar el labrum a este paciente, le vamos a sacar la deformidad, vamos a ir a reparar todo lo que podamos reparar si tenemos un ligamento redondo hipertrófico, que muchas veces nos da dolores de cabeza cuando queremos medializar una cabeza femoral. En una osteotomía la podemos resecar, nos va a permitir, si es necesario, hacer microfracturas y tratar el cartílago, ¿no es cierto? Como les decía yo, idealmente previo. Ahora, ¿qué hacemos cuando lo hacemos previo opcional, entre comillas? Porque aquí es donde uno podría decir, ok, yo voy a dejar mi artroscopía para después, por si necesito ir a corregir alguna sobrecobertura. En esos pacientes menores de 40 años, yo creo que es debatible. Yo prefiero reforzar todo, hacer una mínima capsulotomía, mejorar el offset, tratar las lesiones y dejar al paciente de una sola vez en su condición óptima. Distinto es el caso en los pacientes mayores de 40 años. ¿Qué hemos encontrado? Hemos encontrado en el 100% de los casos, falta cobertura, obvio, hemos encontrado en el 100% de los casos lesiones de un labrum hipertrófico. Siempre hemos encontrado algún tipo de la lesión del labrum, habitualmente, como les decía, una Conan tipo 1A. Muchas veces lesiones condrales más del 1, pero siempre encontramos lesiones condrales, al menos 1A. Y esto habla de la presencia de artrosis en todos los casos. Esto es lo que no queremos encontrar cuando encontramos que hay una rotura importante de este labrum hipertrófico que vamos a ir a fijar, cuando encontramos que hay zonas delaminadas de cartílago y tenemos que hacer grandes zonas de microfractura, o
en este caso, cuando encontramos que la zona que va a ir a cubrir la zona de carga tiene un gran reblandecimiento. Por ejemplo, esta es una paciente de 40 años en los que yo evalué y la verdad que tenía como 4 centímetros cuadrados de una zona de reblandecimiento del cartílago, y conversé con la paciente y decidimos no hacer la osteotomía periacetabular porque me pareció no adecuado el rotar el acetábulo y llevarlo a una zona a la cual iba a estar en mala posición. Ahora, yo creo, y esta es mi opinión, obviamente, que es mandatoria la artroscopía preoperatoria, porque es la única que nos va a confirmar el diagnóstico en cuanto a las condiciones del cartílago. No existe al día de hoy ningún examen que nos pueda predecir cómo va a estar ese cartílago, y ningún examen es mejor que la visión y la palpación en directo. Si tengo que tratar alguna lesión, obviamente es la mejor momento. También tengo que hacerla con mínima capsulotomía, y sobre todo en pacientes de más de 40 años, que tengan algún procedimiento previo o pacientes que hayan tenido algún cambio en su evolución que me haga sospechar a mí que este paciente ha tenido un cambio biológico, es decir, esta sobrecarga mecánica que se produce por la displasia se haya traducido ya en un cambio biológico y tengamos una malasia o algún daño dentro del cartílago. Por lo tanto, quiero llamarles la atención nuevamente a que reparar un labrum, hacer una artroscopía, no es lo mismo en una displasia, en que tenemos una rotura y habitualmente el cartílago está sano, al que tenemos en una displasia en la que tenemos una lesión del cartílago en la zona de carga. Son situaciones distintas, pero son situaciones en las que yo creo que la artroscopía es una herramienta fundamental, y es eso, solamente una herramienta, y es una parte del tratamiento de la displasia. Para que podamos obtener este resultado y podamos tener una funcionalidad, como les mostraba, este es el paciente que le hice una osteotomía, una artroscopía bilateral y una osteotomía. El paciente a los 5 meses ya empezó con su entrenamiento, y la verdad es que yo no me imaginaba que se podían hacer tantas cosas con una pelota más que patearla y tratar de hacer un gol. Muchas gracias por su atención. ¿Están ahí todavía? Claro que sí, aquí Muchas estamos. gracias, Dante. Estamos. La verdad que muy ¿No bien. se me durmieron mucho? Bueno, creo que la mayoría no. Hemos aumentado hasta 85 personas. Entonces, ¿hay algún comentario? Comentarles que el doctor Claudio Díaz, de Chile también, experto en cirugía reconstructiva de cadera, está con nosotros, así que vamos a permitirle hablar también. Está el doctor Rudy Coaquira, que también hace cadera. ¿Alguna pregunta, Neisa, doctor Fernando Murillo, doctor Coaquira o doctor Díaz? No, todo claro. Aló, Claudio. Comentarles también que el doctor Joaquín Lara está conectado. Saludos, Joaquín. Saludos, Claudio. Fernando, ¿se escucha? Se te escucha perfectamente, Claudio. Yo te quiero agradecer, Fernando, por la invitación, y tengo que contar que tengo la suerte de que Dante y el doctor Lara, que también está presente, no solo son mis profesores. Las primeras cosas que yo aprendí de displasia las aprendí de ellos, y yo te tengo que ser sincero, yo no hago cirugía de preservación articular, soy solo cirujano de reconstrucción, y todos los pacientes que yo creo que son candidatos se los mando a Dante porque es un extraordinario cirujano. Pero le quería preguntar a Dante algo que yo le he preguntado siempre. Sé la respuesta que él me va a dar, pero creo que es interesante que se discuta. Porque en algún minuto de la técnica de la osteotomía pericetabular se describió esto del Boston Concept, que era abrir la cápsula articular e intentar reparar el labrum dentro de la visión que te da y corregir esos casos de deformidades femorales proximales que amerita. Entonces le quería preguntar a Dante si él cree que hay algún caso todavía para plantear ese tipo de abordaje de la cirugía. Bueno, muchas gracias, Claudio.
la verdad es que yo no sé por qué se llama Boston a ese procedimiento, porque la verdad es que cuando yo aprendí a hacer la osteotomía con Gans, él siempre abría la cápsula. Yo aprendí a hacer la osteotomía de Gans abriendo la cápsula, abriéndola por anterior, e ir a reparar y resecar el bump. La verdad es que la reparación del labrum era bastante distinta a la que hacemos hoy día, y sin lugar a duda te puedo decir que la reparación que uno logra es bastante inferior en calidad que la que uno logra mediante la artroscopía, al igual que el acceso que uno tiene, a pesar de que nosotros hicimos durante un tiempo no tan largo, pero no despreciable, hicimos un número más o menos importante de mini opens, y la verdad es que la artroscopía es una herramienta que te permite un mucho mayor acceso a toda la superficie del cuello, y que permite ir a fijar el labrum de mucho mejor manera que lo que te permite una artrotomía. Es como tratar de fijar o resecar parcialmente un menisco vía abierta en lugar de hacerlo artroscópico. Cuando uno lo hace en vía abierta, tú solamente tienes una visión en un sentido, de anterior hacia posterior. Con la artroscopía tú puedes mirar hacia todos los lugares, ves el 90% de la articulación, y si es necesario le puedes agregar portales posteriores y portales mediales, y tienes mucha mejor visión. Yo creo, mi modesta opinión, que no se compara una artrotomía durante una osteotomía de Gans versus una artroscopía asociada. Perfecto. Yo, Dante, doctor, tengo una pregunta. ¿Hay alguna todavía indicación para hacer una luxación de cadera controlada? ¿O tú crees que ya con esto del advenimiento de la artroscopía, esa cirugía quedó fuera de lugar? Yo creo que la luxación quirúrgica es eso, es una técnica quirúrgica, y creo que sigue teniendo no una, múltiples indicaciones. En las fracturas de la cabeza femoral, por ejemplo, no hay nada que pueda superar a una luxación quirúrgica. Cuando tienes fracturas a veces del pilar posterior, en una fractura compleja de acetábulo, te va a permitir el ir a repararla, te permite acceso intraarticular a los fragmentos intraarticulares. En las secuelas de epifisiolisis severa, es la única manera de hacer una osteotomía cuneiforme para poder reorientar el acetábulo. En las epifisiolisis agudas severas y moderadas también creo yo que tienen una indicación absolutamente vigente la luxación. Es muy superior a la artroscopía. La artroscopía, te insisto, es una técnica que nos permite evaluar el cartílago, tratar el cartílago, evaluar el labrum, tratar el labrum, evaluar las deformidades, pero correcciones mayores de ejes, como son las epifisiolisis, como son las fracturas, creo que la luxación quirúrgica controlada tiene su indicación clara. Perfecto. El doctor Eber Mérida de México, le vamos a ceder el micrófono, por favor. Doctor Mérida, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Interesante plática, Dante, como siempre. Hola, ¿cómo estás? Te adelantaste un poco. Yo me eduqué en la cirugía de preservación de cadera con la cadera abierta, como hacía Gans. Y obviamente tenía el problema de que no se ve por completo. Pusiste muy bien el ejemplo del menisco. En mi opinión, es mucho mejor hacer la artroscopía porque la visión es muchísimo más amplia. Las primeras osteotomías de preservación que hacía, las hacía pues sin revisar. Y tuve el problema de que la osteotomía a la larga me fallaba y tenía artrosis. Y yo pensé que era mi error de haber hecho mal la artrosis. Mi primer error, haber hecho sobrecobertura, como casi todo el mundo lo hemos tenido. El otro problema es que cuando yo veía artrosis, yo pensé que había hecho mal la osteotomía. No era eso, sino que no había revisado el estado del cartílago, que ahora lo voy a mandar a cargar. Por eso esa observación que hiciste ahorita es fantástica y maravillosa. Lo terminaste de aclarar. Muchas felicidades, Dante. Muchísimas felicidades. Excelente la plática. Muchas gracias. Doctor, complementando a los conceptos, la artroscopia previa a una osteotomía periacetabular
es un tratamiento coadyuvante. Si nosotros durante mi formación hemos encontrado resultados como 76% de hallazgos intraoperatorios antes de una osteotomía periacetabular. Si bien te puede ayudar a solucionar lesiones intraarticulares, también la artroscopia previa puede ayudarte a contraindicar o a no proseguir con la osteotomía periacetabular porque puede existir daños condrales mayores a 1 o 2 centímetros. Por eso somos fieles defensores de la artroscopia previa a la osteotomía periacetabular. Gracias, doctor Coaquira. El doctor Marcelo Gumiel quería hacer una pregunta. Doctor Gumiel, por favor. Doctor Gumiel, habilite su micrófono, por favor. Hola. Doctor Gumiel, lo escuchamos. ¿Ya? Bueno, la consulta que yo tengo es un poco, tal vez sea muy sencilla para ustedes, pero para mí es bastante compleja debido a que yo no tengo la experiencia en este tipo de cirugías, pero en la consulta me veo con frecuencia pacientes que además de una falta de cobertura con ángulos C bastante bajos y jóvenes, cursan con una coxa valga antiversa. Entonces, tengo claro que se debe realizar una cobertura de la cabeza, pero la dificultad que yo tengo y la falta de experiencia y conocimiento es qué hacer con esa cadera coxa valga en pacientes jóvenes. Gracias. ¿Aló? Perdón, parece que mi internet estuvo mala o perdí la pregunta. Llegué a la coxa valga. ¿Qué hacer con la cobertura en pacientes jóvenes cuando tienen una coxa valga? Con una coxa valga anteversa, además de la displasia. Aló, Dante. Ok. Lo que correspondería hacer, ahorita que el doctor mejore la señal, me atrevo a contestar, a tratar de contestar esa pregunta. Pues en primer lugar es tratar la displasia por un lado y también el problema rotacional femoral. Entonces a veces en estos casos hay que también plantearse hacer procedimientos incluso combinados en 2 tiempos. Pueden ser simultáneos o diferidos uno del otro, pero sí también ponerle atención a la parte femoral. No sé qué opine Dante. Creo que lo perdimos. Dante, ¿nos escuchas? Sí, creo que sí. Dante. Estoy sin sonido, no te escucho. Creo que es un problema de conexión, porque nosotros te escuchamos bien. Voy a salir y me voy a meter de nuevo. Perfecto, ni un problema. Doctor Aguirre o doctor Mérida, hay una pregunta. Fernando, me voy a salir y voy a entrar. Perfecto. El doctor Cristian Valladares de Perú pregunta, ¿qué recomendaciones para la artroscopia en cuanto a la edad? ¿Hasta qué edad se aconseja hacer una artroscopía? La importancia del cierre de la cápsula vía artroscópica y en una lesión tipo CAM, ¿hasta cuánto se debe rimar? ¿Hay algún parámetro para decir este es el límite del rimado? Me voy a adelantar a Víctor para responder un poco la pregunta anterior, cuando hay demasiada anteversa del fémur. Obviamente son 2 problemas. Un buen parámetro para determinar si primero tengo que hacer establo o primero tengo que hacer el fémur o los 2 es tomar una radiografía en posición de rana sentada. Si en rana sentada no entra la cadera, está por afuera, quiere decir que hay que hacer osteotomía primero del fémur o centrar ese fémur. Porque si hacemos el acetablo y esto sigue cambiado, no va a mejorar. O hacemos la osteotomía del establo, pero inmediatamente tendremos que hacer la osteotomía del fémur. Esto en el caso de que tiene mucha anteversa. Es un tip, lo vuelvo a repetir, posición de rana sentada y debe centrar perfectamente bien. Si centra bien, no hay ningún problema. En cuanto a la pregunta que están haciendo, Víctor tiene muchísima más experiencia, entonces le dejo la respuesta para él.
Bueno, si vamos a experiencia, creo que le toca al doctor Dante responderla. Él tiene todavía mucho más. Preguntan la indicación de la edad para una artroscopia de cadera y cuánto es en porcentaje lo máximo que puede uno resecar de la osteoplastia de la cabeza femoral. A ver, los resultados yo creo que son los que tienen que hablar por uno. Nosotros revisamos nuestros resultados y a los 45 años existe un quiebre estadísticamente significativo. No estamos hablando de displasia, solamente de artroscopía por pinzamiento, ¿ya? En aquellos pacientes mayores de 45 años, o al revés, menores de 45 años, hombres que tienen deformidad tipo CAM y que tienen sintomatología de menos de un año, estadísticamente tienen mejores resultados, y los que tienen una radiografía que no muestra artrosis tienen una tendencia a tener mejores resultados. ¿Qué significa mejores resultados? Significa que a 6 años plazo, el 85% de estos pacientes están mejor o sin ningún dolor. Y hay un 15% de estos pacientes que están igual o peor. Versus los pacientes mayores de 45 años, en los que son mujeres con un pincel, con más de un año de evolución, esos pacientes tienen a 5 años solamente un 50% de probabilidades de andar bien. Por lo tanto, yo te diría que el límite, para mí, un límite razonable, son alrededor de los 50 años, pero es un límite a conversar muy bien con los pacientes y explicarles que esta es una cirugía, como bien dice su nombre, de salvataje, que lo que nosotros queremos es prolongar la vida útil de la cadera, pero que ellos ya presentan artrosis y que la verdad es que el resultado puede ser parcial y solamente temporal en el mejor escenario. No sé si respondo tu pregunta, Víctor. Sí, creo que sí se responde, doctor. También preguntaban con respecto al cierre capsular. En mi experiencia, tratamos de cerrar la cápsula siempre que sea posible y ya no hacer esas comunicaciones transportal tan extensas como se hacían antes o esas capsulotomías tan grandes, sino más bien hacer uniones, trabajar por portales independientes hasta donde sea posible, y cuando se hacen las uniones interportal, pues tratar también de cerrarla con 1 o 2 puntos simples. No sé, Dante, ¿qué opinas tú con respecto al cierre capsular? Personalmente yo no cierro la cápsula porque, como les comentaba, abro la cápsula solamente paralela al acetábulo en una incisión de más o menos 8 a 8,5 milímetros. Muchas veces me cuesta meter la cánula de trabajo y con eso ya me logro manejar. Trato de hacer los portales, el anterolateral y el anteromedial separados para poder tener ángulo para poder trabajar. Si uno entra muy paralelo, muy junto, no vas a tener ángulo y necesariamente vas a tener que abrir más la cápsula. Y si uno abre demasiado la cápsula, ahí sí que es recomendable cerrarla. Pero cuando uno tiene dos agujeros de menos de 1 centímetro, separados entre sí, no comunicados, yo no cierro la cápsula, y la verdad es que los problemas que yo tengo en el postoperatorio se refieren más bien a rigidez, no a laxitud. Perfecto. Bueno, en honor al tiempo, creo que vamos a dejar a Fernando Murillo para que presente a Víctor, por favor. Doctor Murillo. Doctor Murillo, habilite su audio, por favor. No, no se te escucha. Bueno, continuando con la charla, vamos a presentar a el doctor Víctor Aguirre de México, que nos va a hablar sobre osteotomías periacetabulares. Doctor Víctor Aguirre, le dejamos la pantalla. Claro que sí, muchas gracias. Voy a compartir pantalla en este momento. ¿Sí me ven?
Sí, perfectamente. Sí, perfecto. Muy bien, vamos a arrancar esta charla con esta diapositiva. Yo aquí les enseño una... perdón. Aquí estamos. Pues el proceso evolutivo que hemos tenido en la ortopedia. Hemos transcurrido como, bueno, ha pasado en la civilización humana. Empezamos en la era de piedra, y arrancamos en ese momento con el manejo incruento de las fracturas, con el manejo conservador de las mismas, tracciones, incluso aparatos de yeso para prácticamente todo. Después llegó el advenimiento de la edad de hierro, el manejo de los metales, y aquí es en donde aparecen las prótesis, los sistemas protésicos que todos conocemos. Y después de esto viene la etapa o la era moderna, que bueno, la historia de la humanidad está definido pues por el descubrimiento de América, entre otros muchos sucesos que ocurrieron alrededor de esta época. Y aquí es en donde yo pongo a las osteotomías periacetabulares como parte de la era moderna. También está la era contemporánea. Yo no podría diferenciar bien en dónde estuvo o si incluso ha estado siempre y la hemos olvidado y la hemos nuevamente recuperado en ese sentido. Y por otra parte, los ortobiológicos, que quizás corresponden un poco más a ese futuro, que no sé si nos toque verlos, nos alcance a ver el resultado de este tipo de herramientas terapéuticas. Y como bien dijo Dante en un principio, yo la artroscopia la pongo en el centro, no como un suceso relevante en la historia de la patología de cadera, sino más bien como una herramienta que nos puede ayudar en diferentes momentos de la cirugía. ¿Por qué pensar en cirugía de salvataje o de preservación articular? Bueno, esto es a lo que nos estamos enfrentando hoy día. Del lado izquierdo vemos a una paciente en donde tiene una prótesis de cadera, en donde ya tiene incluso una revisión de la cadera derecha, y además tiene del lado contralateral una prótesis reversa de hombro, ya también revisada por una fractura periprotésica, y que a principios de este año nos llegó con una fractura de olecrano. O sea, pacientes que cuando se les indicó el tratamiento protésico, pues pensábamos que con eso le resolvíamos el problema, y no, los pacientes siguen aquí con nosotros exigiendo calidad de vida. Por otro lado, de la pantalla del lado derecho, tenemos una paciente con dos prótesis de hombro, dos prótesis reversas, con una prótesis de cadera también puestas en la clínica, una prótesis de rodilla, y que nos llega también a principios de este año con una fractura periprotésica en el hombro derecho. Entonces, pacientes que en un momento dado quizás nos harían pensar un poquito si no estamos abusando de la indicación del reemplazo articular, y tenemos que ver un poquito más hacia atrás para ver qué tanto podemos hacer antes de llegar a esta situación. Bueno, yo les voy a platicar un poco sobre el resultado a largo plazo de la osteotomía periacetabular. Dante ya hizo referencias al respecto. Voy a tratar de concentrarme en las indicaciones precisas. Esas son mi declaración de conflictos de intereses. No tengo ninguno para esta charla. Bueno, la cirugía de preservación de cadera, quiero dejar muy en claro, no es un concepto nuevo. Es un concepto que se describió desde la década de los 80s, que por algún motivo se abandonó o se dejó de lado, un poco porque entramos como al mejor momento de la época de hierro, las prótesis. Y además se rescató, en esta década de los 80, se rescatan las osteotomías porque se logran mejorar la técnica quirúrgica, viene la luxación controlada de cadera, los procedimientos artroscópicos también, y se identifican y entienden mejor estos conceptos que se hablaban hace un momento, de inestabilidad por una parte y conflictos de espacio por otro. Entendimos su biomecánica y sus efectos deleterios hacia la articulación. Entonces, la cirugía de preservación engloba varios procedimientos, y el objetivo principal es evitar
en medida de lo posible, la progresión de la osteoartritis, mantener la función adecuada articular y retrasar la necesidad de una prótesis. Estos procedimientos se pueden hacer abiertos, como ya se mencionó, mínimamente invasivos, artroscópicos o incluso combinados o videoasistidos también. La osteotomía periestabular diseñada por Gans, él diseña como una sola incisión y el concepto es mantener la columna posterior intacta. Esta es la diferencia con la triple de Stiller, que es una osteotomía inestable. La osteotomía de Gans pues es una osteotomía estable al hacer cortes de manera poligonal y que al mismo tiempo puede ser autoestabilizada y es estabilizada a través de mínima fijación, perdón, como se mostró en algunos ejemplos, con 2, con 3 o con los tornillos, con tornillos simplemente. Preserva también la irrigación acetabular, tiene una capacidad de reorientación en múltiples planos y provee una mejoría clínica y evita la progresión de la artrosis. Con respecto a la orientación multiplanar, pues bueno, podemos resolver problemas de cobertura, displasias, problemas de sobrecobertura, retroversiones, protrusiones acetabulares e incluso algunas deformidades traumáticas. Esta es la historia natural de una displasia. Yo quiero hacer una pregunta a la gente que nos acompaña aquí y ver este caso. Es una paciente que está en la cuarta década de la vida, muy parecida a algún caso que presentó Dante hace un momento. Y bueno, con respecto a la cadera derecha, vemos ausencia de espacio articular, vemos quistes ahí subcondrales. Y yo creo que la mayoría de nosotros, bueno, se iría por una prótesis. Creo que no tiene mayor duda en ese sentido. Sin embargo, la cadera izquierda es una cadera con buen espacio articular, pero vemos el grado de displasia también importante y conocemos hacia dónde va a ir este proceso de inestabilidad. Entonces, ¿qué hacemos en este momento? Esperarnos, ver hasta que la paciente tenga síntomas, intervenir, hacer artroscopía y PAO, o una u otra, diferidas, combinadas. Yo aquí difiero un poco con Dante y con los conceptos que manejaron hace rato. Yo, por ejemplo, en esta paciente, hacerle una artroscopia para ver cómo está el cartílago, creo que sería quizás un poco ocioso, porque seguramente va a tener, si yo le pido una resonancia magnética o una artroresonancia, seguramente va a tener un labrum hipertrófico, quizás con una lesión ahí condrolabral o incluso una lesión condral, pero el problema es una sobrecarga mecánica puntual en la cadera. Entonces, quizás en este momento hacer una reorientación, mejorar la distribución de las cargas y después, en una de esas, la paciente se le quita el dolor y ya no requiere una artroscopía para ir a reparar todo lo que la alteración de las cargas ha producido. Entonces, yo ahí diferiría un poco en ese concepto. Creo que hay que individualizarlo y no es una receta de cocina de primero voy con la artroscopia, reviso, sí tiene lesión condrolabral, bueno, ya le reparo, pero si le reparo, la paciente y no se mejoró las cargas mecánicas, pues nuevamente el problema va a regresar, ¿no? ¿Cuál es la indicación de una osteotomía periestabular? Bueno, pacientes jóvenes, activos con displasia de cadera sintomática. Ese es el punto principal. La indicación estricta es cuando el cierre del cartílago trirradiado se ha dado. Esto ocurre alrededor de los 10 años. Pero realmente esta osteotomía está diseñada para pacientes con madurez esquelética, jóvenes, sintomáticos de cadera. Y el rango de edad es hasta los 40, 45 años, dependiendo de la experiencia del cirujano. Es conforme más empieza a estirar la liga y a hacer esta indicación un poco más laxa con respecto a la edad. Se recomienda que haya cartílago saludable, más de 3 milímetros de espacio articular. Eso se puede medir perfectamente bien en una radiografía. Idealmente pacientes por debajo de 30 kilogramos por metro cuadrado de índice de masa corporal. Y también, importantísimo, tomar en cuenta las expectativas de cada paciente y la condición sistémica de cada caso. Contraindicaciones, una artrosis tonis 2 o 3, que haya una subluxación. Esto nos habla de que ya la cadera no es la mejor para ese tipo de procedimientos. Que haya una formación neoacetabular,
incongruencia articular y restricciones severas en el rango del movimiento. Una restricción severa pues nos habla más bien ya de una artrosis, en donde pues tendríamos que irnos hacia una prótesis. Y el estándar de oro, como les mencionaba con respecto a la indicación de acuerdo a la edad, es esqueléticamente maduros. Las indicaciones radiográficas son con un ángulo centro-borde anterior menor a 20, ya se mencionó muy bien. Están las limítrofes, que aquí es en donde entra el juicio clínico. Un ángulo centro-borde anterior menor de 18, un índice tabular mayor de 10 grados y un TONI 0 y 1, como vemos aquí en este esquema. Es decir, solamente only in happy hips, solamente caderas felices. Esta es las radiografías en un TONIS 0, prácticamente es una cadera normal, displásica pero normal. Un TONIS 1, podemos ver que ya hay cierto grado quizás de calcificación, esclerosis subcondral, pero no vemos quistes, no vemos todavía lesiones artrósicas. Bueno, el profesor Ganz diseña este procedimiento en 1988 a través de un abordaje de Smith-Petersen modificado, un abordaje anterior que todo el mundo conoce. Hace una desinserción y reinserción de la musculatura de la espina ilíaca anterior inferior y del recto anterior para tener una correcta exposición articular. Esta es una foto del procedimiento muy parecido. Pueden ustedes ver que es un procedimiento muy grande, en donde efectivamente se puede hacer las capsulotomías, hacer reparaciones, hacer reparaciones labrales, osteoplastías femorales, capsulorafias y bueno, y las osteotomías. Incluso el profesor Ganz hace esos procedimientos sin asistencia de fluoroscopia transoperatoria. También está el abordaje inguino transartorial, que es con el que yo me entrené, que es un procedimiento mínimo invasivo, que aquí sí requerimos la asistencia de fluoroscopía. Y el doctor Troelsen en Dinamarca, que fue quien diseña este procedimiento, concluye que es un procedimiento seguro, que es un procedimiento relativamente rápido, asociado a bajos volúmenes de sangrado, tasas bajas de transfusión, y se logra también de igual manera una adecuada reorientación acetabular. Y en este estudio también publicado con respecto al abordaje mínimo invasivo, llegan a la conclusión de que es también seguro y que ayuda a la recuperación transoperatoria. Aquí les quiero enseñar este otro artículo muy pues revelador del doctor Joel Mata, en donde hace una evaluación de la sobrevida a largo plazo de las osteotomías periacetabulares, y hablan de 10 a 20 años de sobrevida, de un 86 y 60% respectivamente. Lohishi en 2017, también en su artículo, en ese artículo publicado, nos comenta que una tercera parte de los pacientes a 30 años está libre de un reemplazo articular. A eso se refiere a la sobrevida. Sobrevida se termina o se concluye cuando el paciente llega a la artrosis y es candidato ya a un reemplazo articular. Con respecto a las complicaciones son muy amplias, muy variadas. Se han reportado una tasa de complicaciones hasta de un 33%, que van desde una infección superficial de la herida quirúrgica hasta la muerte. Sin embargo, la mayoría de las complicaciones van relacionadas a la lesión neurológica del nervio femoroputáneo lateral. Entonces, que realmente es una complicación que al paciente no le genera tanta limitación, que en la mayoría de los casos se recupera después de 6 a 12 meses. Entonces, en ese sentido va la principal complicación. Entonces, yo considero que la osteotomía periestabular es un procedimiento que puede modificar la historia natural de la enfermedad cuando la entendemos de esta manera y la podemos indicar. Es un procedimiento resolutivo, es un procedimiento accesible y es un procedimiento que al paciente pues, le va a ayudar a recuperar su salud, retrasando el proceso degenerativo y devolviéndole a sus actividades cotidianas. Bueno,
Como les comentaba en un principio, es un procedimiento que incluso su forma de fijación o diseño, pues tiene más bien que ver con la pericia del cirujano, más que con toda la parafernalia quirúrgica como ocurre en el reemplazo articular. Entonces son procedimientos incluso accesibles que hay que cambiar un poco, brindarle al paciente más seguridad a través de monitoreo, o sea, gastar en seguridad del paciente, monitoreo neurofisiológico por un lado, recuperador sanguíneo también está, se ha hablado de esto en por algunos autores, y tener un cirujano vascular en sala. Creo que son 3 puntos importantes en donde podemos evitar riesgos y complicaciones para cada uno de los pacientes. Aquí les voy a presentar un caso. Es una paciente del género femenino con coxalgia izquierda de 2 años de evolución, se intensifica, tiene una limitación para las actividades de la vida diaria, tiene un índice estabular de 6 y de 21 grados, y además tiene un ángulo centro-borde de 13. Entonces es una paciente displásica. Es igual de los primeros casos que me tocó hacer. Esa es la planificación preoperatoria que siempre la hacemos. Aquí yo numero los cortes que vamos haciendo en una proyección anteroposterior y una de Lequesne, una proyección de falso perfil, donde hacemos el primer corte, la primera osteotomía, que es hacia la sínfisis del pubis. La segunda es la osteotomía del isquio, es una osteotomía incompleta. Como vemos en el plano AP, cuando vemos a la proyección Lequesne, es una proyección, es una osteotomía que llega más o menos 2/3 del isquio sin llegar a atravesar la columna posterior. Después es la osteotomía número 3, que en la proyección AP no la vemos porque va por la parte de atrás del acetábulo. En la proyección de Lequesne la vemos perfectamente bien. Ahí es en donde hacemos la tercera osteotomía. La cuarta osteotomía es en el ilíaco. El punto amarillo que ustedes ven ahí es un clavo de Steinmann que colocamos como guía. El punto 5 es la unión del punto 4 con el punto 3 a través de un osteotomo especial. Este es el caso, se parece mucho al que preguntaban hace rato. Es una paciente con displasia y además un problema torsional. Decidimos hacerle en un primer tiempo la displasia con monitoreo neurofisiológico transoperatorio. Aquí vemos el nervio femoral, femorocutáneo al principio del procedimiento. La osteotomía la fijamos con unos tornillos canulados de titanio. Como pueden ver, los tiempos quirúrgicos son prolongados, 4 horas, sangrados que conforme la curva va aumentando, empiezan a bajar tanto los tiempos como el sangrado. Utilizamos siempre ácido tranexámico, pero en este caso tuvimos que hacer transfusión de los pacientes. Cuando terminamos la osteotomía, y aquí vemos al final el nervio femorocutáneo, cómo está más laxo, porque es el que nos ayuda para mover la ventana de un lado hacia el otro, pero finalmente intacto. Este es el procedimiento después de las 4 semanas. Como dijo Dante hace rato, son de esas imágenes que uno quiere pasar un poco rápido porque siempre te quedas con ganas de o más sobrecobertura, o a veces te vas con un poco de mayor sobrecobertura, y esto tiene que ver también, yo creo, con la curva de aprendizaje a este respecto. El segundo caso es un caso con una indicación un poco también ampliada, una displasia bastante importante, un paciente de 24 años, en donde aquí estamos haciendo la localización del nervio femorocutáneo, y aquí hicimos una osteotomía también periacetabular, logrando una cobertura. Fue lo más que logramos de cobertura. La fijación, como ustedes ven, son con 3 tornillos que van del ilíaco hacia el macizo acetabular. Está descrito que incluso con dos tornillos es estable la osteotomía. Entonces, idealmente deben de ser 3 tornillos para dejarlos tranquilos en ese sentido. Aquí les muestro rápidamente un video haciéndole carga axial al paciente a las 24 horas de operado. Y el paciente, pues, realmente tolerándolo bastante bien. En ese mismo momento, a las 48 horas, lo ponemos a
apoyar. Entonces, como les comentaba, es un procedimiento que nos brinda esta posibilidad de movilizarlo rápido, carga parcial, asistido por una andadera que le llamamos aquí en México. Esto fue un procedimiento que hicimos en la ciudad de Mérida, en Yucatán. Y bueno, al final les pongo esta imagen con respecto a cómo son los procedimientos quirúrgicos que a veces a los que nos enfrentamos y en general y todos los cirujanos, no nada más los cirujanos articulares, en donde para ser expertos a veces uno piensa que pues, pasa uno de un día al otro, de ser principiante a ser experto, pero bueno, el camino de la experiencia es a veces muy doloroso, mucha gente se queda en este camino a la mitad y bueno, lo único que les puedo decir es sobreponerse a esos malos tragos, a esas malas experiencias, tratar de siempre hacer un juicio, una autocrítica para ver en qué fallamos, qué podemos mejorar, qué pudimos mejorar en su momento para lograr los mejores resultados para beneficios de nuestros pacientes. Bueno, ese tipo de procedimientos de preservación tenemos que proponérselo a todos nuestros pacientes, que tengan esa indicación. Entonces tenemos que tener un conocimiento de la patología, de la biomecánica, de la anatomía articular, conocer los síntomas, saber cuáles son las lesiones asociadas, entender problemas de conflictos de espacio, entender procesos de inestabilidad, saber que es un procedimiento que es cuesta arriba, ¿de acuerdo? Es lento, es difícil. Tenemos que tener, ya que nos decidimos adentrar a este mundo, pues bueno, saber que existen talleres, cursos cadavéricos, cirugías en vivo. Requerimos un instrumental especial, no lo podemos hacer con el instrumental convencional, ¿de acuerdo? Y hay artículos que nos hablan de todo lo que tienen que invertir los médicos interesados en este campo de la cirugía articular para acercarse a gente con experiencia y hacer que nos sintamos más cómodos con nuestros procedimientos para beneficio de los pacientes. Mi mensaje principal es que es obligado que todos los ortopedistas, cirujanos ortopedistas, traumatólogos identifiquen ese tipo de pacientes. Es un procedimiento que es reproducible, que claro que necesita entrenamiento específico, un toque de necedad, para no quedarse a la mitad de ese proceso de experiencia. No todo el mundo tiene que hacerlo, también esa es otra situación. Y tener identificados por lo menos centros o grupos ortopédicos de referencia que hagan esto. Como bien lo comentaban hace un rato, Dante es un referente en su país y quizás en la región también. Entonces, como a mí me dijo alguna vez mi maestro Manuel Rivas, que no se deje el interés, seguir adelante. En México, yo les puedo decir, y eso creo que pasa en muchos de nuestros países latinoamericanos, Colombia, por ejemplo, tenemos una tasa muy alta de displasia, a veces que pasa inadvertida. Entonces, creo que además, a la par del boom deportivo, vamos a empezar a ver más a estos pacientes con displasias y que lleguen también con síntomas. Entender que con un procedimiento indicado de manera adecuada, podemos modificar la historia natural de la enfermedad. Es un procedimiento accesible, económico. Yo he tratado de promover que en mi país al menos hayan 3 centros de referencia, y digo, ¿por qué 3? Podrían haber uno en cada estado o uno en cada ciudad, pero yo hablé de 3 de manera arbitraria por tener uno en el norte del país, en el centro y en el sur, ¿no? E incluso hacer cirugías itinerantes. Y bueno, cuando uno se está formando en este proceso, a mí tuve la oportunidad de estar en Barcelona con Manuel Rivas y su equipo en el Hospital de la Universidad de Exeus. Cuando termino mi entrenamiento, pues bueno, me nombran caballero real de la Orden de la Pistol Grip, que son aquellas personas que luchamos en contra del mal del tren de Lemberg. Y bueno, esa era parte de la despedida que me han hecho en ese momento. Bueno, agradezco a todos. Esto es un trabajo que se hace en equipo y al mismo tiempo quiero externarles a todos que las puertas aquí en México, en los hospitales, están abiertas para lo que se les ofrezca. Muchas gracias. A usted las gracias, querido doctor
por la brillante exposición. No sé si alguno de los panelistas gusta acotar o hacer alguna pregunta. Tal vez usted, doctor Cuaquira, quiera acotar algún... La técnica que realiza el doctor Rivas o Vale es la técnica mínimamente invasiva, ¿sí? Y entonces en esos casos también la artroscopia de cadera previa nos permite hacer una osteotomía de Gans con un abordaje mínimamente invasivo. ¿Me repite la pregunta, por Muchísimas favor? gracias. No alcancé a escuchar. ¿O el comentario? Ok, no, comentábamos de que la cirugía de mínimamente invasiva, que está por Sovale, el doctor Rivas, la artroscopia de cadera nos permite hacer este tipo de osteotomía periacetabular, ya que las incisiones son mínimas, fundamentalmente para las patologías intraarticulares, a eso nos referíamos. Gracias. Yo Tal tengo vez- una pregunta para los paneles, para Víctor y para Dante. Si alguna vez han tenido alguna complicación vascular que haya sido necesaria la intervención de un cirujano vascular. Personalmente no he tenido nunca la necesidad de llamar a un vascular, o sea, miento. Una vez estaba haciendo una osteotomía y me sangró un grifo que era una cosa terrible, que me manchó la lámpara, pero gracias a Dios recordé las cirugías de cuando yo era interno y operaba vesículas abiertas. Así que lo que hice fue con mucha calma tomar una compresa, ponerme en el lugar y empezar a gritar en forma desaforada que viniera un cirujano vascular. Cuando llegó el cirujano vascular, le tiró mucha agua a la compresa que yo puse, la sacó y se había formado un coagulito en la arteria a la cual yo le había pegado y se quería ir. Y yo le dije que por ningún motivo se iba del pabellón sin al menos ponerle un punto, aunque fuera, al coágulo. Yo, Hace muchos años, yo cuando afortunadamente nunca he empecé, tenido una complicación vascular. Tampoco llevo las 200 de Dante, esa es la realidad, ni las 500 de Manel, pero la experiencia que yo he al menos recogido es quizás similar, pero nunca, siempre tienen tener al vascular a un lado, por lo menos informado de que el procedimiento se está realizando, pero bueno, la idea es un poquito como un amuleto, ¿no? Que esté ahí esperando pues, que ni siquiera se aparezca ni pise la sala. Gracias. Cuando- Aquí tenemos, perdón, doctor, siga adelante, doctor Mérida. hace muchos años, yo empecé haciendo osteotomías para displasia, pero las de tipo Chiari, hace muchos años. Era un abordaje muy pequeñito y conforme uno va agarrando experiencia, cada vez se hacen abordajes más pequeñitos y se comete el error que todo el mundo ha cometido, que se llama confianza. Y me tocó una vez lesionar una rama de la ilíaca interna y créame que es impresionante el sangrado que hay. Hice lo mismo que Dante, poner una compresa y esperar que llegara el vascular. El consejo de Víctor es muy importante. Quizás no es necesario tenerlo a la mano, al lado, pero tener el contacto listo de algún vascular para que llegara en cualquier momento. Ese sí es un buen consejo. Así es, muchísimas gracias. Aquí tengo una pregunta que nos dice, ¿cuál sería la edad máxima para pensar en realizar osteotomía? Y dependerá de la edad o del grado de artrosis. No sé si alguno de los panelistas gusta contestar esa Yo pregunta. creo, doctor, si me permite, yo creo que son ambas cosas. Creo que es el grado de artrosis como el punto número 1, el punto clave, que tiene que ser una cadera relativamente sana, grado 1 máximo, a veces grado 2 podríamos ya estar sobreindicando, se podría hacer. Y bueno, y también la edad en segundo término, pero la edad en segundo término, si tiene una cadera más o menos congruente, con buen espacio articular, la edad podría irse estirando y es en donde se van haciendo las sobreindicaciones, o donde vamos, luego ahora que los pacientes mayores, pues ya no sabemos cuál es un paciente mayor, ¿no? 60, 70, 80 años, no lo sabemos.
Entonces, creo que principalmente el grado de artrosis o las condiciones de la articulación. Yo te puedo decir cuál es un paciente joven. Un paciente joven es cualquier persona que tenga 10 años más que yo en cualquier minuto de su vida. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Oye, y tomando el guante por el paciente que mostraste de la mujer que se le puso una prótesis en el lado derecho y que tenía una displasia en la cadera izquierda, yo creo que el tener una prótesis en un lado no es una contraindicación para hacer un GANS en el lado contralateral, sino que es una dificultad para que el cirujano convenza a la paciente de que es mejor, ya que correrle a una prótesis es difícil. Ahora, precisamente en esos pacientes, en los que tienen más de 40 años, es en los que yo creo que la artroscopía es mandatoria, pero no para ver si tiene daño del cartílago, porque lo tiene, no para ver si tiene daño del labrum, porque lo tiene, sino para ver si el daño que tiene es un daño aceptable, es un daño moderado y es un daño que le vaya a permitir a mi osteotomía correrle a la prótesis. Porque si el daño es muy severo o está a punto de ser muy severo y uno ve y con el palpador y puedes ver cómo el cartílago se va deshaciendo debajo del palpador, esa es una cadera que no va a tolerar una osteotomía. Y yo por eso creo que en esos pacientes mayores de 40 uno tiene que hacer la artroscopía para asegurarse de que tenemos sustrato biológico que soporte una osteotomía. Gracias, doctor, muy interesante. Quería hacerle la siguiente pregunta. ¿En qué pacientes usted decía que reservaba hacer conjunto la artroscopía y la osteotomía para algunos pacientes? ¿Para qué pacientes usted reserva ese tipo de procedimientos? La verdad es que lo reservo en muy pocos pacientes. Prefiero hacer la artroscopía y en un segundo tiempo alejado de la osteotomía. ¿Por qué? Porque tengo que cambiarlos de mesa. Entonces el paciente está mucho rato anestesiado, primera cosa. Segundo, se infiltra sí o sí con líquido por muy 30 o 35 minutos que uno se demore en la artroscopía, va a haber infiltración. Y la osteotomía per se es ya una cirugía compleja. Pero ¿en quiénes se las hago en un solo tiempo? Bueno, cuando me invitan a hacer cirugías a algún lugar, que habitualmente me encuentro con la sorpresa de que tengo que hacerle la artroscopía y la osteotomía, esa es una indicación. Y la segunda indicación es cuando el paciente por razones económicas solamente tiene acceso una vez al pabellón. Ok, le agradezco. Hay una Otra pregunta pregunta. del doctor Sí. Humberto Ceballos. ¿En qué angulaciones del arco en C se ven mejor los cortes? Sobre todo en el segundo y en el quinto, por favor, para los panelistas. Sí, los cortes se ven mejor en la proyección que le llamamos la de falso perfil, en donde hacemos como una tipo alar de la cadera. Entonces ese es donde nosotros podemos hacer la mejor visualización o la proyección del Lequesne, que también le llamamos, que es una proyección en donde metemos el arco de manera oblicua hacia adentro para ver la columna posterior. Y al final hacemos una proyección de anti-Lequesne, que es al revés, para poder ver cuando estamos pasando nuestros tornillos de fijación y ver el ala del ilíaco pues prácticamente de perfil. Otra pregunta a todos los panelistas. Quisiera saber qué opinión le merecen acerca de la utilización como coadyuvante sobre esto que son el plasma rico en plaquetas, etcétera, en posterior a una osteotomía o posterior a la artroscopía. ¿Cuál es su criterio acerca de esta teoría? Es raro que indique plasma rico en plaquetas como un tratamiento único. A veces, como mencionaron en la pregunta, la doctora Leisa,
como un adyuvante en un procedimiento asociado. Yo consideraría, y esto no porque yo lo haga de manera rutinaria, pero lo he hecho en algún momento, pacientes que tengan una lesión condral importante, que uno tenga que hacer microfracturas o microperforaciones, que haga unas reparaciones labrales, y que uno diga que está muy feo, y es ponerle, pues ahora sí que cinturón y tirantes al paciente. Pero aparte, además de hablar de plasma rico en plaquetas como una cuestión genérica, tenemos que saber qué tipo de plasma rico en plaquetas estamos administrando. Si es un plasma rico en plaquetas con alto contenido leucocitario, con bajo contenido leucocitario, ¿qué queremos promover? Queremos promover una cicatrización muy grande, o queremos hacer reparaciones condrales. Entonces también tiene uno que saber qué es lo que estamos indicando, el tipo de activador. Entonces creo que son todavía muchas variables que están sueltas y que no nos permiten utilizarlo como si fuera la panacea. O sea, hacer un procedimiento regular o medio bien o medio mal y ponerle plasma rico en plaquetas, creo que no es la solución. Nosotros estamos haciendo un protocolo de osteotomía de Gans ambulatoria, porque creemos, personalmente yo creo que esta pandemia nos va a acompañar por muchos años, por mucho tiempo más de un año, creo yo. Entonces, por eso estamos haciendo ya desde hace un tiempo antes, el 100% de mis pacientes se van al día siguiente en la mañana y los operaba en la tarde. Por lo tanto, ahora lo que estoy haciendo es operarlos a primera hora y los doy de alta en la tarde. Y en estos pacientes les estoy poniendo plasma rico en plaquetas, pero no con el objetivo de reparar ningún daño cartilaginoso, sino que se ha demostrado que el plasma rico en plaquetas es un muy buen modulador de la inflamación, por lo tanto es un muy buen modulador del dolor. Y la respuesta que hemos tenido ha sido muy buena. Hemos podido dar de alta a todos los pacientes en forma ambulatoria, no hemos tenido que rehospitalizar a ningún paciente. Ahora nos va a faltar probablemente una fase 2 en la que vayamos aislando algunos grupos, ya que hice varios cambios para asegurarme de que el paciente no se rehospitalizara. ¿Y el plasma rico en plaquetas que están poniendo es con alto contenido leucocitario o con bajo contenido leucocitario, o qué tipo de plasma rico en plaquetas? No, es bajo contenido leucocitario. Okay. Yo no lo uso. Una pregunta. No lo uso, no podría hablar, no tengo mucha experiencia con plasma rico en plaquetas. Doctores, quería preguntar, ¿se me escucha? Sí. Sí. Perfecto, qué bueno, ahora sí. Quería preguntar qué experiencia tienen en la utilización de impresiones 3D, sobre todo en casos complejos. ¿Ustedes utilizan, es parte del protocolo o es algo inusual para la planificación de las osteotomías? Yo personalmente no lo uso, no lo he usado nunca. Es caro para nosotros. Yo no creo, perdón Víctor, yo no creo que para una osteotomía sea necesario la planificación 3D. No veo mucho problema, pero si es de planificación, una tomografía 3D normal, en México no es muy caro, es accesible, sí se puede hacer. Sí nos da mejor visión, sobre todo de la parte posterior, el corte de la parte posterior, que no se ve muy claramente una AP, habría que poner visiones laterales, como bien explicó Víctor. Yo ahora estoy en la casa. Si estuviera en la oficina les enseñaría los modelos. Yo creo que vale más la pena tener un modelo de una pelvis tamaño estándar, que es con lo que uno empieza quizás a conocer y hacer algo como lo que muestra Dante ahora, como ese reconocimiento tridimensional de manera táctil. Eso nos ayuda más, e ir haciendo los repasos quizás de las osteotomías. Con respecto a la impresión 3D, yo he tenido la oportunidad de hacer impresiones, pero para otras patologías. Por ejemplo, deformidades extraarticulares de rodilla, por ejemplo, por trauma, para ver dónde voy a hacer mi corte, etcétera. O sea, nada que ver, ¿no?
y no es tan caro en México, está $300 más o menos. Sí, no es caro, es accesible en México, sí. Pero creo que para una perestabular no vale la pena. Yo estoy de acuerdo con el doctor Mérida, las radiografías en las proyecciones que requieres y quizás su tomografía si hay alguna duda. Yo tengo una pregunta, por favor, para los panelistas. La verdad que no sé si es muy frecuente o no es frecuente que ocurra esto, pero ¿qué pasa cuando se hace el corte y nosotros fracturamos el segmento de la ceja acetabular? O sea, si nosotros, bueno, yo no hago este tipo de cirugías, pero ¿qué pasa si al hacer el corte es tal vez muy bajo y la laja ósea queda muy pequeña y al tratar de hacer la tracción para corregir el ángulo se fractura? ¿Lo corrigen en ese momento? ¿Le ponen algún tipo de fijación o abandonan la cirugía de Gans? Yo en lo particular no tendría, o sea, no me imaginaría hacer una fractura del techo, del reborde acetabular. A mí me preocuparía el completar el segundo corte del isquion y hacer una osteotomía, pues al final inestable de la pelvis. Ahí sí me preocuparía porque tendría que utilizar una fijación más amplia, quizás con placas, etcétera. No sé, doctor Dante. Está apagado el micrófono, Dante. Tu micrófono. Ya que mencionaron que estaba más viejo, y es verdad, yo he tenido fracturas del pilar posterior, y esas fracturas del pilar posterior en general no tienen trascendencia, porque son fracturas que si uno después completa por donde debe ir el corte normal, son fracturas que son intrínsecamente estables. El problema se produce cuando tú haces el corte que une el ilíaco con el del isquion y tienes ahí puedes tener un rasgo intraarticular. Esa probablemente es la situación a la que los cirujanos que hacemos osteotomías periacetaulares le tememos más, porque al girar, tratar de orientar el acetábulo, el fulcro se hace precisamente donde está la fractura. Y es ahí donde uno tiene que ir a fijar esa fractura con un tornillo y reorientar el acetábulo. Ahora, yo te diría, Fernando, es una complicación grave. Yo la he tenido una vez, afortunadamente, pero he tenido de todo, así que no sé. Y lo que uno no debe hacer es abandonar, porque el paciente entró a hacerse una osteotomía y uno debe salir con la osteotomía, ya sea con más tornillos o menos tornillos. Sin ir más lejos, a ese paciente que les mostré que hacía las piruetas, que es número 2 del mundo, en la primera osteotomía se me quebró el cincel cuando estaba haciendo el corte del isquion. Y ese cincel, la verdad, es que se me debió haber quebrado hace 15 años atrás. No sé cómo salió tan bueno, probablemente era porque era suizo. ¿Ah? Y ese paciente, terminé la osteotomía, reorienté el acetábulo, y para poder sacarle ese fragmento, que no es pequeño, de la lámina, tuve que hacerle un Ludloff, y por ahí ir a sacarle la osteotomía. Así que mi consejo es que fijen la fractura, y como dice Víctor, es raro tener una fractura, porque cada vez uno hace el corte más supraacetabular para tener mejor irrigación, para tener mejor zona de fijación y para tener mejor orientación. Y luego solucionar el otro problema. Y la otra cosa que yo quería agregar es que yo hace muchos años cambié el sistema de fijación de la osteotomía y me resultó mucho mejor, sobre todo para el tema de dar de alta a los pacientes precozmente. Y es que hay un trabajo de Truesdale que está publicado en el Clinical Orthopedics del año 2004, el que muestra que 2 tornillos cruzados, uno de cefálico de lateral a medial y uno distal, desde distal lateral hacia medial, soportan 3 veces lo que 3 tornillos desde cefálico hacia distal. Y poner 3 tornillos es mucho más difícil que poner 2 cruzados. Perfecto. Algo respecto a la fijación,
yo les quiero comentar la experiencia que yo tuve. Empezamos utilizando tornillos canulados de titanio. Entonces, al principio es más fácil porque tienes la guía y después pasas tus tornillos. Sin embargo, al final yo dije, bueno, y cuando tenga yo que revisar este caso o tenga que quitar los tornillos de titanio no van a ser lo suficientemente fuertes para que yo los pueda extraer, además de que van a estar bien anclados y fijados al hueso. Entonces, al final decidí utilizar los tornillos de siempre, ¿no? Entonces, tornillos de acero y pues sólidos, sin alma. Entonces, esto es como un consejo que yo les doy porque creo que me voy a enfrentar a tener que retirar material de osteosíntesis de manera muy difícil en un momento dado. Perfecto. Una pregunta que tengo para Claudio Díaz. Una vez que se hace la osteotomía y se hace la fijación y el paciente avanza en su artrosis, ¿te resulta más difícil hacer o más fácil hacer una prótesis en pacientes que han sido sometidos a una PAU? Yo creo, Fernando, que no debiera aumentar la dificultad técnica, considerando que en este tipo de pacientes yo tengo experiencia haciendo abordaje anterior, pero no haría abordaje anterior sobre un paciente que se le hizo ya contrario a lo que otra gente puede pensar. Yo no veo una dificultad técnica mayor y la verdad es que para uno el miedo que tiene si tiene que retirar algún tornillo para arrimar el acetábulo, no creo que sea necesario. No sé, Dante tiene mucho más experiencia que yo. A mí me ha tocado operar un par de pacientes, porque como les contaba, ya llevo 20 años haciendo osteotomías de Gans y me ha tocado transformar algunos en prótesis ya. La dificultad está dada en aquellos pacientes, en los primeros, en los que me quedaba con demasiada cobertura anterior. Esos son pacientes que están con un acetábulo retroverso y que uno tiene que ir y sacar mucho acetábulo para poder poner el cotilo. La otra dificultad está dada a veces con los tornillos que antes tratábamos de poner tornillos de 130, 140 milímetros e ir desde la cresta ilíaca anterosuperior hasta ojalá enhebrar el pilar posterior, pasando por detrás del acetábulo, y ahí uno pasa muy cerca del trasfondo acetabular y ahí uno se encuentra con los tornillos y ahí hay que sacarlos. Y déjame contarte, Víctor, que no importa si usas tornillos de titanio, tornillos de gran fragmento 4.5 o tornillos de pequeño fragmento como uso yo de 3.5, todos se quiebran. Tú los empiezas a sacar y se van a quebrar. Yo evito sacar los tornillos. Y hoy, por eso mismo, también pongo los tornillos supraacetabulares. Y eso me permite poner la prótesis sin ningún problema. Evidentemente hay un mejor stock óseo y la verdad es que no, salvo que hayas tenido una mala técnica con una muy gran retroversión acetabular, la colocación de la prótesis no tiene mayor dificultad. Perfecto, entonces, ¿alguna otra pregunta más para los panelistas? Sí, yo estoy de acuerdo con lo que comenta Dante y el comentario que hace el doctor Claudio Díaz, con respecto a que no sería buena idea hacer una artroplastía de cadera o un abordaje anterior. Eso sí, yo creo pero fuera de eso, a través de un abordaje lateral directo o posterolateral, creo que no debe de haber mayor problema, ¿no? En ese sentido. Aparte es un lecho, un sitio quirúrgico virgen, donde no hay fibrosis porque entramos por otra zona, ¿no? Entonces debe ser una artroplastía convencional. Muy bien. Creo que hay una última pregunta, Neisa. Sí, más que todo una curiosidad saber con qué frecuencia se han podido encontrar o tener alguna complicación esto de adherencias, tanto en la artroscopía o postosteotomía de adherencias entre capsulares. Tú dices en artroscopía en general, no artroscopía en relación a osteotomías de Gans. Bueno, en este caso, ¿no?
porque sabemos que en artroscopías en general es una complicación que se puede esperar la adherencia, ¿no? Pero en este caso, ¿que han tenido alguna frecuencia, algún hallazgo, algún tipo de esta complicación? Mira, el porcentaje de artroscopías solas versus artroscopías de GANS no permite hacer una evaluación justa estadísticamente hablando. Yo recuerdo solo un paciente de una osteotomía de GANS que estuvo con rigidez postoperatoria, probablemente asociada a alguna brida secundaria a una osteotomía, a la artroscopía, y que se mejoró con movilizaciones e infiltraciones en pabellón. Pero como te digo, los números no me dan, no compiten, no son demostrativos. Yo te diría que es más bien poco frecuente encontrar adherencias en pacientes operados de artroscopías previa a un GANS. Ok, gracias. Perfecto. Una pregunta que escriben, buenas noches, excelente presentación para ambos panelistas. En caso de encontrarse con un acetábulo displásico, aparte de hacer la PAO, tiene una coxa valga y anteversa. ¿A cuánto corrigen el ángulo cérvico diaficiario y qué tipo de implante recomiendan? Placas anguladas como opción y si tienen experiencia con clavo gap. El corregir la anteversión femoral o la antetorsión femoral es, como decía el doctor Eber Mérida, hacer un centraje de cadera para ver cuánto vamos a corregir, hacer la osteotomía subtrocantérica. Yo tengo experiencia, he tenido un par de casos, con clavos centromedulares. Entonces es un procedimiento relativamente sencillo, menos complejo que fijar con una placa. Tendría que ser una placa muy larga para dar buena estabilidad, etc. Entonces con un clavo centromedular se puede hacer la corrección montado el paciente en una mesa de fracturas sin mayor problema. Yo al revés de Víctor, para mí es mucho más fácil hacer la osteotomía, sacar la cuñita, puedo hacer osteotomía de un plano o dos planos para corregir tanto el valgo como la anteversión. Un solo corte es una osteotomía biplanar. Para mí es mucho más fácil usar las placas doble acodadas simples. Y no es necesario muy largas, con una placa que soporte 4 tornillos debajo de la osteotomía es suficiente. Entonces, quizá yo aprendí más con placas angulares, pero para mí es muchísimo más sencillo hacer con placas doble acodadas. Yo estoy con Evet, placas doble anguladas. Es mucho más simple. Primero eso y después la osteotomía de GANS. Sí. Perfecto. Bueno, en honor al tiempo, llevamos 2 horas 15 minutos de una excelente charla, muy divertida y muy entretenida. Y quiero dar las gracias especialmente a Dante Parodi, un gran amigo, al doctor Eber Mérida, que siempre es un boliviano que radica mucho tiempo en México, pero que siempre está predispuesto a estar en nuestros webinars. Y un nuevo amigo de Bolivia, Víctor Aguirre, que fue contactado a través del doctor Fernando Murillo. Te agradecemos y esperamos que pronto podamos hacer otro webinar y los tres estén cordialmente invitados. Además, recalcarle que Claudio Díaz, un gran amigo también de Bolivia, va a dar un webinar la próxima semana que va a estar muy interesante sobre prótesis de rodillas, así que invitamos a todos para que estén y participen. Las palabras de despedida, por favor. Bueno, agradecer al panel, a los participantes que nos han acompañado. Agradecer nuevamente al panel por las brillantes exposiciones. Me adhiero a las palabras del doctor Bacarreza, donde el doctor Parodi siempre nos ha estado acompañando en nuestros congresos, ahora de forma virtual. El doctor Mérida de la misma manera nos viene acompañando, se ha vuelto un gran amigo, un gran colega, es cierto. Esperemos que pronto volvamos a abrazarnos. Ahora el doctor Aguirre se junta en esto que a muchos les gusta y les apasiona, que es la cadera, ¿no es cierto? Tratando de buscar ganarle la competencia a la artrosis, si bien no hemos encontrado una cura,
pero creo que estamos desgastando los medios y más gente se está entrenando en busca de darle una esperanza de vida a la cadera, si bien no curarla, buscar una homeostasis en lo que es el organismo y la enfermedad, pero estamos tratando de, mediante estas técnicas, ganarle la carrera y pues darle más esperanza de vida a la gente y a la articulación, que es lo que busca un cirujano articular, un cirujano de preservación. Nuevamente agradecer a la iniciativa de nuestra directiva, siempre pensando en llevarnos conocimientos y mantenernos actualizados. Muchas gracias, buenas noches y bienvenidos cuando ustedes gusten, colegas. Muchas gracias a todos. Un gusto compartir este foro con el doctor Dante Parodi, con el doctor Eber Mérida y todos ustedes aquí. Al doctor Fernando Murillo le quiero agradecer en particular, al doctor Fernando Laroz y al doctor Bacarreza. Muchas gracias. Yo quiero darle las gracias también a todos. No quiero nombrarlos a todos de nuevo, pero la verdad es que es un honor que me hayan invitado y es un honor compartir con los panelistas de tanta experiencia, y la verdad es que cuenten conmigo cuando quieran, encantado, y si quieren venir, también acá los recibiremos con los brazos abiertos cuando el coronavirus nos deje. Un abrazo para todos y muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Aprovechar la oportunidad para saludarlos. Claudio, un placer saludarte siempre. Claudio, lo conocemos hace mucho tiempo también, aprovechar para saludarle. Muchas gracias. Hasta la próxima. Que estén muy bien todos. Cuídense. Muchas gracias a todos. Cuídense del coronavirus. Gracias.